Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me puedan oír por primera vez. Espero que todos estén bien. Me encuentro aquí en San Joaquín, en el estado Carabobo, aquí en Venezuela, aquí en mi hogar, a donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor. Quisiera comenzar el mensaje de la palabra de Dios. Ya he orado, cantando en el himno 149, una sola estrofa. Contendamos, jóvenes, por la fe, aunque brame el mundo con Satanás, en la lucha nunca nos vencerá, pues Jesús nos guardará. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Quisiera leer en Hechos de los Apóstoles, creyentes que sufrieron por llevar el mensaje del Evangelio obedeciendo al Señor Jesucristo. Fueron los apóstoles, los 11 apóstoles, después fue escogido otro, 12 apóstoles, y el último de los apóstoles, el apóstol Pablo. No hay más apóstoles, todo lo que nombran por ahí son falsos apóstoles. Hechos 2, versículo, voy a abreviar, Hechos 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Y vemos el desarrollo de la predicación, y el apóstol Pedro utilizó el libro de Joel y mucho sobre el Antiguo Testamento, pero presentando al Señor Jesucristo y haciéndoles entender que ellos fueron los culpables que crucificaron al Señor. Versículo 37 del 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, el mensaje de hoy es como que voy a hacer es un recuento de la vida de los creyentes que de la iglesia primitiva y lo que lograron todos ellos por obedecer al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. El Señor los llamó, unos de ellos siendo pescadores, otro recaudador de impuestos, y cada uno estaba en sus labores terrenales como la tiene usted y como la tengo yo, porque todos venimos de, todos los que somos salvos, fuimos rescatados, sacados del mundo para vivir apartados de este mundo. Fuimos comprados a precio de sangre, pero no todo queda ahí. El Señor llama al pecador a través del Evangelio, el Dios del cielo, porque Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Cuando hablo de hombre, está hablando la Biblia de la raza, de el sexo masculino y el sexo femenino, pero Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Esa es la edad más fructífera para servir al Señor, en la edad de la juventud. Siempre ha habido mucho lugar, mucha mies para predicar el mensaje de salvación en cada localidad, en todo lugar. Cuando nosotros nos vamos al Evangelio de Lucas, vemos primero en los Evangelios, pues después que el Señor llamó a los apóstoles, los llamó salvados por la gracia de Dios, el Señor los empezó a instruir, y eso es lo que se logra en una asamblea. Por eso se instituyeron pastores, o sea, ancianos en cada una de las congregaciones de la asamblea. El apóstol Pablo, aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo relata. Instituyeron ancianos, pastores, dice la carta de Pedro, apacentar la grey de Dios. Y en hebreo, en la carta a los hebreos, dice que habla también sobre los pastores, imitar a los pastores, y explican que ellos son los que velan por vuestras almas. Tienen una gran responsabilidad en cada iglesia, en cada asamblea local, para instruir a los que han de creer, y también tienen la responsabilidad de llevar el mensaje de predicación junto con la asamblea. Nunca está hablando a uno solo, sino, si uno se pone a fijarse, habla a todos los que creen en el nombre del Señor en una asamblea. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, voy a tratar de ser un poquito más breve. Pero vemos que después que el Señor los instruyó, el Señor los enseñó sobre el matrimonio, sobre el adulterio, principalmente Él les enseñó sobre la unidad, sobre el amor los unos a los otros y el deber de perdonarse cada uno. Él se lo enseñó al apóstol Pedro en repetidas ocasiones, porque él era el más impetuoso de todos, pero era un instrumento que el Señor usó grandemente, porque lo vemos aquí en Hechos de los Apóstoles, y vemos que él fue el que se alzó el que alzó su voz con los 11 cuando empezó a predicar. Entonces vemos que el Señor los instruyó. Pero ya el creyente, ellos empezaron a ayudar al Señor en su ministerio terrenal, y ellos andaban con el Señor en las enseñanzas, y ellos también estaban cuando estaban los fariseos atacando al Señor. Y vemos todo esto en los relatos de cada uno de los evangelios, lo relata
en concordancia, algunos tienen alguna, lo relatan de una manera un poco distinta, pero todos llegan al mismo centro, a la enseñanza del Señor, instruyendo a los apóstoles. Entonces el Señor les dijo que Él tenía que ser crucificado, muerto y sepultado al tercer día. Ellos conocían las profecías sobre el Mesías. Pedro en una oportunidad pudo decir que el Señor le hizo una pregunta: ¿y quién dice los hombres que soy yo? Entonces Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro entendía esto con claridad, pero ellos todavía no comprendían lo que él iba a realizar. Ellos pensaban que el Señor veniera a reinar en ese momento. Él estaba con otro propósito: ir al Calvario, cuando estaba casi dice en varias escrituras que se estaba encaminando a Jerusalén para ser crucificado, porque él ya sabía que le había llegado su tiempo. Y así él hizo la obra de redención. Él los instruyó, él los siguió instruyendo, porque lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ellos todo lo hicieron en unidad. Ahí no hubo competencia ni nada por el estilo, porque ellos tenían una perfecta unidad, y por eso no había envidia ni competencia en ellos, porque en ellos había una vez una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero el Señor le dijo que el Señor les dijo que, voy a citar la cita: mas no es así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces el Señor le dijo que Él les iba a asignar un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces vemos que el Señor quería la unidad entre ellos, y ninguno podía superar al otro. Entonces, cuando el Señor fue crucificado, sepultado, se cumplió lo que estaba escrito en los profetas, y Él resucitó. Se le apareció a los 12, a los apóstoles nuevamente, en medio, con la puerta cerrada, y Él les dijo: estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y le dijo: escrito está. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Él comió frente de ellos miel, un espíritu no come, pero una muestra de que Él resucitó, y ellos después obedecieron al Señor, porque Él les dijo que iban a hacer que ellos predicaran en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Señor estaba hablando a todos los creyentes de todas las épocas, porque las escrituras se dirigen a los creyentes de hoy en día, a los creyentes del futuro y a los creyentes que iban creyendo en esos tiempos después que que estaba el canon bíblico y las escrituras que estaban. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios,
porque ese es el agradecimiento que sale de todo corazón agradecido. El creyente tiene controversia siempre, va el enemigo, va a buscar estorbar para que no se congregue el creyente después que cree y para que no le sirva. El creyente es salvado en su localidad, a donde lo conocían en su antigua manera de vivir, y después cuando cree en el Señor hay un cambio operado en él, que es el nuevo nacimiento, la salvación que ha operado en cada uno de los que somos salvos. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Entonces somos testimonios en una localidad y en una asamblea local para obedecer en lo que es la doctrina apostólica. Vemos que el apóstol Pedro predicó, pero también enseñó la doctrina. Por eso vemos que en la carta de Timoteo le dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ellos estaban enseñando la doctrina la doctrina que está plasmada aquí en este libro, como quiere el Señor. Pero todo se basa en el amor, porque el amor el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Señor instruyó muy bien a los discípulos y ellos obedecieron, y entonces vemos que ellos vino a la venida del Espíritu Santo y fueron investidos desde lo alto y recibieron y fueron sellados con el Espíritu Santo, fueron bautizados. Este es un bautismo histórico, esto no va a ocurrir más de esta manera. La persona que oye el Evangelio de verdad, su conciencia es despertada y voluntariamente por la fe llega al Señor, obedece la fe en el Señor y alcanza el perdón de su pecado. Esa persona va a confesar el nombre del Señor con libertad de su corazón y de su boca, porque va a comprender que fue salvado por su gracia y que fue su corazón lavado de sus pecados. Entonces va a entender lo que es la doctrina y va a querer obedecer al Señor, así como obedecieron estos discípulos. Y vemos que poniéndose en pie, alzó la voz y les predicó a estos eran judíos y creyeron en el Señor, porque vemos que Él les dice: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro llamare. Entonces vemos que ellos se compungieron de corazón, pudieron comprender que ellos fueron los culpables por lo que le hicieron al Señor, se compungieron de corazón, pero fue el mensaje de la palabra de Dios, de la palabra que ellos oyeron, para que Dios pudiera hacerles entender su condición y lo que le hicieron al Señor, que eran culpables. Se arrepintieron de sus pecados, en su corazón se compungieron. La operación de la salvación opera aquí en el corazón, y el corazón es lavado por la preciosa sangre de Cristo, y como dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces ellos recibieron la palabra, aceptaron la predicación, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos comenzaron a predicar desde su localidad, porque ellos empezaron a predicar desde Jerusalén, porque Él dijo primeramente: comenzando desde Jerusalén. El mensaje ha llegado a nosotros gracias al Señor, y porque utilizó a estos apóstoles, entonces vemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión en lo que era la enseñanza de la predicación, como cada una de las asambleas ahorita, la predicación y evangelización. Una asamblea local tiene que cubrir todo lo más que pueda en una localidad de llevar el mensaje, porque es responsable, y cada uno de sus miembros en cada una de las asambleas y los matrimonios
en comunión para también llevar el mensaje, y la familia trabajando en una asamblea local como manda el Señor. Ellos aquí, cuando comenzó la etapa de oro de la iglesia, vendían sus propiedades, tenían una verdadera comunión en el corazón y estaban cada día en el templo partiendo el pan, alabando a Dios, y el Señor era el que añadía los que habían de ser salvos. Nosotros no podemos salvar a ninguno. Este mismo libro, de hecho, los apóstoles relata, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Obedecieron al Señor, lo que el Señor cuando resucitó, después ascendió a los cielos, pero ellos siguieron obedeciendo, predicando el mensaje y enseñando lo que es la doctrina apostólica, porque lo podemos ver en este mismo libro de Hechos 6, que estaban buscando varones con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces todos los creyentes, nuevos creyentes que creen en una asamblea, que tienen buen testimonio, pueden enseñar la palabra de Dios y tienen el Espíritu Santo en el corazón. Como dice, están llenos del Espíritu Santo. En ellos no va a haber miedo para salir a buscar las almas a la calle. Más que todo la juventud, y todos por igual en perfecta comunión. Entonces vemos que habían creyentes que iban a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, y porque la enseñanza de la palabra de Dios es esencial en una iglesia local, porque sin la palabra de Dios el pueblo se puede ir a la locura. Hay que enseñar la doctrina, porque vemos los ejemplos del Señor, que fue el que enseñó la doctrina apostólica. Entonces vemos que en Corintios el apóstol Pablo, después vemos que se formó asamblea, se empezó a formar desde el año más o menos, esto cuando estas iglesias se empezaron a formar eran los años 60, algo así. Imagínense todo lo que corrió el mensaje del mensaje, y en esos poquitos, en esos años 60, 70, tal vez 80, se forma 60 años, 70, como relata, se formaron muchas asambleas, porque el Señor estaba obrando y el mensaje llegó ahora a nosotros aquí, hasta esta parte del mundo, pero es por el esfuerzo de los creyentes, que por la ayuda del Señor, porque el Señor nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros somos los vasos para llevar el mensaje de salvación. Cada uno de los salvados en una iglesia local, los jóvenes y cada uno de los miembros de una asamblea local en toda la localidad. Por eso hay asambleas locales en cada una de las localidades. Hay hermanos que después salen para otras asambleas, pero la responsabilidad está en la localidad de cada uno de los salvados, en lo personal y en la unidad en la asamblea. Que el Señor nos pueda ayudar a cumplir esta responsabilidad muy grande. Yo tengo 14 años repartiendo tratados. Antes, cuando comencé, es bueno comenzar creyendo. A mí me daba poco de pena, miedo, pero el Señor me fue ayudando, y gracias al Señor tengo 14 años repartiendo literatura bíblica, y me he podido encontrar con personas que le he podido predicar, y también me he encontrado con personas que hay controversia por las enseñanzas que yo enseño conforme a lo que está en la palabra de Dios.